Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 32 de ese capítulo. Como siempre me acompaña mi esposa Giselle, le agradezco a Dios que esté con nosotros. Giselle Martínez, la que me honró. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esa lectura la hicimos de la Biblia Reina Valera, de la versión de Reina Valera. Y yo quisiera compartir con ustedes cómo lo dice la versión de Dios habla hoy. No tengas miedo, ovejas mías, no tengan miedos, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Señor, queremos ser instrumento tuyo para hablar tu palabra. Habla a mi vida y habla a la vida de todos los que pueden escuchar este mensaje. En tus manos estamos. Amén. Puede sentarse. Cuando me senté a preparar el sermón que iba a compartir con ustedes hoy, les dije, me tomó varias semanas el evaluar de qué les iba a hablar. Y esta misma semana, ya al final de la semana, el Espíritu puso en mí hablarles con el tema los pocos. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Los es un artículo determinado masculino plural que en el caso de nuestro tema precede al sustantivo pocos. El vocablo plural masculino pocos tiene un origen latín de la palabra paucos. Es un adjetivo que permite calificar algo que no es suficiente o que resulta escaso. Y ahora que estoy diciendo esto, me recuerda a mi profesora de gramática, que debe sentirse orgullosísima de que yo haya expresado esto, porque los profesores de gramática, yo tengo una profesora llamada Edwina Tirado, a la que le agradezco de alguna manera el amor que siento por las palabras, ¿no? Y me imagino que se sentiría orgullosa de escucharme hablar de esas cosas, porque esas son cosas como seca, pesada, que solamente le gusta a los profesores, porque a ningún alumno le gusta hablar del artículo, del sustantivo, de esas cosas. Pero este ejercicio yo sé que le habría sido sentir muy orgullosa, pero de lo que yo le quiero hablar, hermanos, hoy es muy básico. El concepto los pocos, no hay duda de que denota y significa insuficiencia, escasez, aunque es bueno resaltar que también puede significar algo que al ser humano le gusta mucho: la exclusividad. Es también la definición de un círculo exclusivo al que pertenece un reducido número de miembros. Usted sabe que a la gente, cuando es honorable, le encanta pertenecer a clubes, a entidades, a cosas que sean exclusivas, a las que no va todo el mundo, a la que no es masiva. Y precisamente con este tema quiero hacer evidente un poderoso y pequeño club al que me gustaría invitar a creyentes y no creyentes a pertenecer: los pocos. Y para graficarles
la esencia de este club, yo quisiera que recorramos algunos espacios de la Biblia en donde nos encontramos la esencia de este pequeño círculo. Y si usted puede acompañarme, abra su Biblia en el libro de Jueces, y en el capítulo 6 del libro de Jueces nos vamos a encontrar a un joven llamado Gedeón. Gedeón era de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Manasés. Era probablemente una de las tribus más pobres de Israel. Pero en adición a pertenecer a un pueblo pequeño, a un pueblo no tan significativo, Gedeón pertenecía a una de las familias más pobres de ese pueblo. Y Gedeón lo dice. ¿Y saben qué? A pesar de estar en Israel, a pesar de ser el pueblo de Dios, la familia de Gedeón tenía una adoración alternativa. Es decir, esta familia tenía altar a Baal y tenía a Asera, porque Baal y Asera iban juntos. Es decir, era de un pueblo pobre, era de una familia pobre, y espiritualmente tenían las ataduras de tener una adoración alternativa. Pero mis hermanos, a pesar de todas esas cosas, la Biblia define que Gedeón tenía una asignación de pocos. Y así nos hemos visto muchos de nosotros, perteneciendo a estructuras insignificantes, nosotros mismos considerándonos sin ningún valor. Pero Dios ha definido para nosotros cosas excepcionales que nosotros desconocemos hasta que Dios lo manifiesta a nuestras vidas. Y para que ustedes tengan idea de que Dios estaba desde un principio destinando a Gedeón para cosas importantes, Gedeón como nombre significa guerrero poderoso, cortante y destructor. Ese era el significado de Gedeón cuando nació, cuando fue formado, cuando sus padres decidieron darle nombre, le dieron un nombre poderoso. Le dijeron con ese nombre que él sería un guerrero cortante que lograría grandes victorias. Yo no sé con qué sentido usted le pone nombres a sus hijos. No sé si el nombre que usted le pone a sus hijos es por la novela última que está viendo. No sé si usted le pone nombre a sus hijos porque es una combinación. Yo veo padres que hacen unos nombres con unas combinaciones que son como una caja fuerte. Solamente ellos la entienden. Yo no sé qué marca tú le das a tus hijos cuando lo nombras. Pero es importante que sepas que como marques a tus hijos, Dios puede utilizar ese nombre que le das para bendecirlo. Yo no sé si el nombre que te pusieron a ti te lo pusieron por un degenerado músico o cantante de esos que estaban de moda cuando tú nacías. Dios puede cambiar tu nombre. En el versículo 11 hasta el 13 de Jueces, vemos que Gedeón estaba haciendo una acción que ustedes van a comprender un poquito más adelante. Él estaba trabajando secretamente, recogiendo frutos para esconderlo, porque los madianitas los tenían al garete. Y él estaba recogiendo esos frutos, digamos que de manera furtiva, aunque lo estaba produciendo su familia, porque los madianitas los tenían vigilados y antes de que ellos fueran a quitarle esos frutos, él los estaba recogiendo.
Y en medio de esa situación especial, se le aparece el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová lo saluda y le dice: Jehová está contigo. Y es una declaración del ángel de Jehová en presente y en singular. Jehová está contigo. Y si ustedes ven en la historia de Gedeón, lo que menos podía tener presente Gedeón en su vida era que alguien le pudiera decir que Jehová estaba con él, cuando él tenía que estar recogiendo unos frutos que había producido su familia, que había elaborado todos ellos, solamente de manera furtiva, para que no se lo quitaran. Que Jehová podía estar con él. Y precisamente por esa razón Gedeón responde, porque Gedeón estaba tratando de entender lo que le decía el ángel en plural y en pasado, y por eso le responde: pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal? ¿Cómo es? Miren, ¿cómo es que se me aparece un ángel? Que yo sé que es un ángel, que yo lo identifico como un ángel porque conozco de Dios, y me dice que Jehová está conmigo, si yo estoy cogiendo más lucha que un forro de catre. ¿Cómo es que el pastor me da una palabra y me dice que yo estoy en bendición cuando el pastor no tiene discernimiento? El pastor no está entendiendo lo que yo estoy pasando. ¿Cómo es posible que venga un hermano y me ponga la mano en el hombro y me diga: Jehová está contigo, cuando yo estoy pasando lo que estoy pasando? Mis hermanos, Gedeón le dice: no me venga con eso. ¿Cómo es posible que Jehová esté conmigo y me está viniendo todo este mal? Y mis hermanos, es una reclamación directa a Dios. Y una reclamación directa a Dios, tratando de hacerlo responsable de la situación en la que yo estoy. Eso es lo que estaba haciendo Gedeón. Le estaba diciendo: mira, Jehová, no me vengas tú a hablar de que está conmigo, porque si tú estuvieras conmigo, los madianitas serían los que estuvieran cogiendo lucha, no yo. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros les decimos a Dios exactamente las palabras de Gedeón cuando nosotros escuchamos que Dios está con nosotros? ¿Cuántas veces nosotros escuchamos que Dios está con nosotros y lo que nosotros decimos es: ¿y dónde están los milagros que me contó mi mamá? ¿Dónde están los milagros que cuenta el pastor cada vez que predica? Porque yo no los veo en mi vida, porque yo no los veo en las acciones naturales y tradicionales mías. Nos hablaron de un mar que se abrió en dos, pero yo no puedo con el carácter de mi hijo. Tengo mi familia destruida. Dios abrió el mar, pero ¿por qué no puede ayudarme a tratar la problemática que tengo? Nos hablaron de que salió agua de la roca y que suplió la necesidad de sed de todo el pueblo, pero a mí me están sacando de la casa porque no puedo cumplir el pago mensual que tengo que tener por ella. Me contaron de las 7 plagas para los opresores en el pueblo de Egipto, pero de mí se burla cada día el casero, el del colmado, el vecino, hasta mis hijos. Mi esposa se burla de mí. ¿Dónde están las 7 plagas para esa gente que se llena la boca de decir: y tú no eres un siervo de Dios, y tú no eres un hijo de Dios? Nos hablaron del maná, pero a mí no me llega el sueldo para el fin de mes, y tengo que pedir prestado sobre prestado, y tengo que cambiar de gente a la que le pido prestado, porque ya al que le pedí prestado y no le he pagado, no le puedo volver a pedir prestado. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Nos parecemos
Como a las hermanas de Lázaro, que cuando Jesús llegó, le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hijo, no, mi esposo, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí. Y eso fue casi como un reclamo. Cuando Jesús se acerca, entonces hasta lo ven llorar y dice: ¿por qué estás llorando si tú pudiste haberlo sanado? ¿Por qué yo te he visto sanar? Tú tienes una fama de que sanas, pero llegaste tarde. Bendito sea la gloria de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Como le decía el pueblo que criticaba a Jesús: si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Yo no sé cuántos creyentes están haciendo oraciones de ese tipo. Cuántos creyentes en los pocos momentos en los que se tratan de comunicar con Dios, lo que le están diciendo a Dios: ¿qué es lo que te pasa? Ya yo no estoy confiando en ti, ya yo no estoy creyendo en ti. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y yo quiero que ustedes escuchen esas palabras que estoy diciendo, porque son palabras que a veces en nuestro propio lenguaje, con nuestras propias acciones, nosotros le estamos diciendo a Dios. Y yo quiero que se escuchen para que vean quiénes se la dijeron a Jesús. Hermanos, Gedeón reclama. El ángel de Jehová le estaba diciendo: tú estás bendecido. Y él está diciendo: no. Y el ángel de Jehová, porque Dios tiene una cosa maravillosa, que Dios entiende nuestra mente. Dios sabe cómo nosotros somos. Y el ángel de Jehová prácticamente ignoró esa crítica de Gedeón. El ángel de Jehová lo que le dice, es el versículo 14: y mirando, Jehová le dijo: ve con esta tu fortaleza. Porque cuando él escucha la voz del ángel, es lo que le dice: yo soy de la provincia más pobre, yo soy del pueblo más pobre, yo soy de la persona más pobre, yo soy hasta el más chiquito de la familia, para que tú tengas una idea de lo poco que yo soy. Y entonces Jehová le dice: con esa fortaleza tuya, con esa porquería de valentía que tú tienes, yo quiero que te levantes, porque tú vas a liberar a mi pueblo. Y yo no sé a quién Dios le está hablando hoy aquí, pero hay gente que se está sintiendo lo peor. Hay gente que se está sintiendo que ni siquiera siente la manifestación de Dios en su vida. Y Dios le está diciendo ahora: con esa valentía que tú tienes, con esa fuerza que tú tienes, con eso que tú crees insignificante, yo quiero que te levantes, porque yo soy el que te va a usar. El Señor no le está diciendo que Él es fuerte, no le está diciendo que por su capacidad y por su conocimiento lo va a utilizar. Dios le está diciendo: con tu fortaleza, porque sabe que no la tiene. Hermano, Dios te está diciendo que con tu fortaleza, que tú no tienes, es que Él va a hacer las maravillas en tu vida, en la vida de tu familia. Él está diciendo: así como estás, debilitado, escondido, amedrentado, acobardado, abandonado, insultado, humillado, despedido, fracasado, así como tú estás, así como te ves, ve y salvarás a Israel de sus enemigos. Y Dios le dice: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Bendito sea la gloria de Dios. Le está diciendo: ¿tú tienes idea de quién te está hablando? ¿Tú estás claro de quién es que te está mandando? Porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Jehová, Dios de los ejércitos. No es con tu capacidad,
no es con tu conocimiento, es con lo que Dios provee para ti, cuando lo provee para ti. Sé que eres débil, sé que no eres idóneo, que nadie apuesta a ti, porque ven tus flaquezas, pero yo te envío precisamente porque es reconocida tu incompetencia. Sé que tú no eres buen padre, pero yo te envío a enderezar a tu familia. Sé que tú no tienes los dones y las habilidades para hacer las cosas, pero en las manos de Dios no hay nada deficiente. En las manos de Dios todo es altamente poderoso. Si estás aquí hoy, hermano, tú puedes ser de los pocos, con tus conflictos, con tus vicios, con tus problemas, con tus debilidades, con tus ansiedades. Puedes ser de los pocos que escucha la voz de Dios llamándote y diciéndote directamente: ve y vence, ve y vence, ve y vence. Ve y vence sobre tus problemas. Ve y vence sobre tus debilidades. Ve y vence, porque ese es el mandato de Dios. Y yo quiero que pongamos en perspectiva para que podamos entender un poco a Gedeón. Dios le había dado la tierra que fluye leche y miel al pueblo de Israel. Una victoria maravillosa. La tierra producía leche y miel. Pero ¿qué ocurre? Que de repente unos vecinos que no eran tan significativos se hicieron poderosos y comenzaron a robarle lo que ellos producían. El ganado, el sembradío, ellos lo dejaban que sembraran y que lo cuidaran. Y cuando iba el momento de la cosecha, llegaban en trulla como langosta, disminuían a todos en el pueblo de Israel, se llevaban toda la cosecha, se llevaban las vacas y le decían: pónganse a producir otra vez. Miren, hermano, el nivel de impotencia que le da a una persona es simple. Yo no sé a quiénes les han robado en su casa o les han asaltado o les han quitado algo, pero el nivel de impotencia que da cuando viene alguien y te quita lo que tú has trabajado, eso da, la palabra es rabia, mezclado con impotencia. Yo no olvido una vez que unos delincuentes me pusieron un cuchillo en el cuello y me quitaron lo que yo tenía, que ni siquiera era para mí porque era del banco, era para pagar unas cosas que yo iba a pagar. Y la verdad que yo me asusté muchísimo. Y yo tenía tanta rabia que yo duré casi 20 minutos llorando sin poder arrancar en el carro. Y después que intenté arrancar en el vehículo, que mi vehículo era mecánico, no podía arrancar porque yo estaba así como temblando. Y cada vez que soltaba el cloche, el carro se me apagaba porque yo estaba entre nervioso, con rabia y asustado porque un incircunciso me había quitado las cosas que yo tenía. Yo no me quiero imaginar lo que es que frente a tu familia llegue un grupo de personas, te humille completamente, te digan improperios, te minimicen y se lleven todo lo que tú has producido. Y esa era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué los había llevado a esa situación? Miren, hermanos, yo no sé, pero hay gente que trabaja y nunca ve el fruto de sus esfuerzos. Hay gente que incluso está desequilibrado económicamente y alcanza a ver una perspectiva de que le va a entrar un ingreso adicional y dice: con esto yo me voy a nivelar. Y nada más hace enterarse de que viene el ingreso cuando se le daña el carro, se le enferma la suegra y aparece una necesidad grande en los muchachos. Y entonces, con lo que él pensaba nivelarse, ya no es posible nivelarse, sino que sigue arrastrando su problema. Y tienen buenos salarios, son inteligentes, pero todo se les vuelve sal y agua.
Mira, hermano, yo no sé si usted está pasando por una situación de esa, o está siendo probado por Dios de una manera espectacular, o usted tiene otro tipo de problema. Puede ser que esté recibiendo las ataduras malignas de Madián. Quizás los madianitas están destruyendo su vida, y es importante que usted reflexione y piense, porque muchas veces yo estoy recibiendo pruebas para fortalecerme, pero otras veces yo tengo problemas, porque ¿qué es lo que había llevado al pueblo de Israel a la situación en la que estaban? El versículo 1 del capítulo 6 lo dice claro: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios le dio permiso a Madián para que los atacara por 7 años. Eso era todo lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Y cuando Gedeón está en esta situación y ve esto y ve al ángel de Dios, él lo que está pensando es que es Dios que lo está castigando. Y sí, era Dios que los estaba castigando, porque se habían separado de Dios, porque se habían apartado de los principios de Dios. Hacer lo que no agrada a Dios, hermanos, acarrea perjuicios espirituales eternos, porque te impide llegar al cielo. Hacer lo que no agrada a Dios, amigo, no te permite llegar al cielo, por bueno que tú creas que eres. Pero hacer lo que no agrada a Dios también acarrea la maldición de tus fuentes de producción. Y hay muchos creyentes que están exorcizando sus pecados, así mismo como lo estoy diciendo, una mezcla de catolicismo y de no sé qué otra cosa, viniendo a la iglesia, pero saben que tienen unas vidas pecaminosas que no les permiten avanzar, que están teniendo unas vidas que no les permiten reclamarle a Dios, porque cuando vas a orar, el diablo se encarga de decirte: pero tú estás haciendo esto, tú estás haciendo aquello, tú estás haciendo lo otro, y por lo tanto tú no le puedes pedir a Dios que haga nada por ti. Mis hermanos, el escenario era desesperante para el pueblo de Dios, y vamos a verlo en número para que ustedes vean qué tan desesperante era. Los madianitas tenían un ejército de 135,000 hombres. Y esos 135,000 hombres, guerreros, estaban preparados para atacar a Israel, y por eso ellos no se podían defender. Cuando Dios le habla a Gedeón y lo pone en la perspectiva de que yo te voy a utilizar para que tú liberes a tu pueblo, lo primero que Gedeón hace es: déjame ver con qué yo cuento. Y el máximo que pudo conseguir fueron 32,000 hombres. Eso es 2 ejércitos y pico de ellos para poder nivelarse con el equipo de Gedeón. Y Jehová le dice a Gedeón, cuando cuenta y ve esos 32,000, Jehová le dice: Gedeón, eso es mucha gente para lo que yo voy a hacer. Así que yo quiero que tú le digas que todo el que tiene miedo, todo el que te preocupa a su familia, todo el que le preocupa a su, que se vaya. Miren si Dios sabe las cosas, que cuando Gedeón dijo eso, nada más le quedaron 10,000 de 32,000. 22,000 salieron huyendo. 22,000 tenían hijos a los cuales querían ver crecer, y no querían meterse en una guerra porque sabían que eran 135,000 contra ellos. Y cuando Gedeón le dice a Dios: bueno, aquí quedan 10,000, Jehová le dice: tienes demasiados hombres todavía, así que vamos, llévalo al río, ponlo a beber, y solamente los que beban vigilante, con eso te va a quedar. Y Gedeón, que no era una persona de mucha fe, Gedeón, que incluso desde mi punto de vista puso casi mente de relajo a Dios, porque cuando Dios le habla, antes de él hacer cualquier cosa, le dice: mira, yo quiero estar seguro de que eres tú que me está hablando, por lo tanto, mójame un algodón. Se mojó, mira, eso puede ser una casualidad, así que vamos a hacerlo al revés, que se moje todo lo otro, porque el algodón esté seco. Y eso nos pasa a nosotros constantemente. Cuando Dios habla en nuestras vidas, nosotros siempre pensamos: eso puede ser la ilusión, es que el hermano me quiere mucho y el hermano me está diciendo a mí que yo voy a ser bendecido. No es que Dios me está hablando nada, es que, y siempre tenemos un fue que.
Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando termina ese proceso, solamente quedan 300 hombres contra 135,000. ¿Sabe cuánto es eso? 450 veces más pequeño que el ejército que los atacaría. Significaba que cada hombre de Gedeón tenía que vencer a 450 soldados de Madián. Ustedes están viendo qué insignificante era eso, qué pocos eran esos. Aleluya. Y si a ustedes les resulta grande ver la cantidad de soldados que eran, vamos a ver cuál fue la estrategia que utilizó. Estrategia que le puso Dios. Lo dividió en 3. Lo mandó a uno por un lado, a otro por otro, y lo único que le dio, oiga las armas: un cuerno y un jarro con una antorcha dentro. Un cuerno y un jarro con una antorcha dentro. Esa era todo el armamento de ese fabuloso ejército con el cual Gedeón iba a liberar a su pueblo de los madianitas. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios le está tratando de decir. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando disponemos servir a Dios, porque ¿qué tuvo que hacer Gedeón? Gedeón, desde las primeras cosas que hizo fue desbaratar el altar de Baal y de Acera. Dentro de las primeras cosas que hizo, bueno, él tenía tanto, era tan valiente Gedeón, que no se atrevió a hacerlo de día. Dice la Biblia que lo hizo de noche porque le tenía miedo a lo que el pueblo podía hacer. Porque muchas veces a la gente que Dios llama para el liderazgo tiene miedo. Así que si tú estás recibiendo llamado para el liderazgo, no te sientas anormal porque tienes miedo. Lo que tienes que hacer es seguir los pasos del Señor, las indicaciones del Señor, para que tú puedas hacer, porque no eres tú, no son tus fuerzas, es la fuerza de Dios. Dice la Biblia que todos se reunieron alrededor del campamento de los enemigos, y entonces al mismo tiempo comenzaron a sonar los cuernos, a romper los jarros y a gritar: la espada de Jehová y de Gedeón. Y cuando los soldados enemigos que estaban durmiendo se despiertan, se confunden, se asustan y todos salen corriendo despavoridos, y el pueblo de Dios tiene la victoria. Es inimaginable que un ejército se dejara engañar de 300 hombres divididos entre 3 haciendo ruido, pero ese era el ruido de Dios. Ahí estaba la potencia de Dios. Ahí estaba el Espíritu de Dios que les confundió, que los volvió locos y tuvieron que salir huyendo. Hermano, no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No es con tu inteligencia, es con la inteligencia de Dios. No es con tu capacidad, es con la capacidad de Dios. Y Dios tiene capacidad de sobra. Le dije que íbamos a hacer unos recorriditos. Yo quiero hacer un recorrido sobre los pocos del maestro. Le hablé de los pocos de Gedeón. Los pocos de Gedeón fueron esos 300 hombres con los cuales liberó al pueblo y tuvo una gran victoria. Los pocos del maestro. Jesús comienza su ministerio y digamos que uno de sus primeros amagues fue cuando fue presentado en el templo, que se le quedó a su familia y se quedó discutiendo con los maestros de la ley. Digamos que ahí ya comenzó a hacer una reputación de que era una persona que tenía amplio conocimiento de Dios y que hablaba, como dicen, como quien tiene autoridad. Los pocos de Dios, los pocos del maestro fueron significativos. Él salió a caminar, alcanza a ver a uno que está detrás de las redes y le dice: mira, deja esas redes y ven y sígueme, que yo te voy a hacer pescador de hombres. A otro le dice: mira, cuando tú estabas allá en la higuera yo te vi, así que ven y sígueme. Y armó un grupito de 12 personas de distintos lugares, dentro de los cuales estaban pescadores, habían miembros de una misma familia, había un ladrón, había un publicano y hasta había uno que tenía alcurnia, había uno que tenía
linaje. De alguna manera dicen que era de la descendencia de David. Desarrolló su ministerio destacando la importancia de lo poco. Y dentro de su mensaje siempre estuvo hablando de que la puerta y el camino para la salvación son estrechos, señalando que son pocos los que transitan por esa gracia divina y que las multitudes marchan por el camino ancho de la perdición. Mateo capítulo 7, versículo 13 hasta el 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo desarrolló un ministerio con un círculo pequeño, pero impactando a mucha gente. Jesucristo desarrolló un ministerio que cubrió toda Palestina, que se movió por distintos lugares, pero con un pequeño círculo, haciendo cosas maravillosas dentro del poder de Dios. Y nosotros leímos en el versículo que comenzamos este mensaje, en donde Jesús mismo identifica a su pueblo como una manada pequeña. Y como sabían que era una manada pequeña, el consejo de Jesús es: no tengan miedo. Y por eso les leí la versión de Dios habla hoy, que dice: no tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el reino. Ustedes son pocos, pero es voluntad del Padre darles a ustedes el reino, darles a ustedes el poder, darles a ustedes la autoridad. Manada pequeño, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Jesús reafirmó que seríamos pocos cuando dijo: muchos son llamados y pocos son escogidos, en Mateo 22, 14. Y les confieso una cosa: a mí me preocupó siempre mucho el tema de por qué teníamos que ser pocos. ¿Cómo es posible que si tenemos la verdad, cómo es posible que si el propósito de Dios es la salvación de toda la humanidad, por qué tenemos que ser pocos? Y me encontré con esta porción bíblica de Mateo capítulo 22, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, en el cual nos grafica la razón por la cual somos pocos. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Yo no sé, pero a la mayoría de la gente les gustan las fiestas, porque las fiestas tienen una virtud, y en ese tiempo todavía más, que quien invitaba cubría todo. Y a la gente le gusta lo gratis, a la gente le gusta lo dado. Si decimos, miren, es simple: si ahí se para un camión y comienza a dar calipsos, chancletas, todos salen a buscar una chancleta, y tú le preguntas: ¿la necesitas? No, pero es gratis. No, pero lo están dando. ¿Tú lo necesitas? No, hombre, yo no necesito eso. Yo no ni siquiera sé en qué lo voy a usar, pero yo lo quiero. Es más, yo estuve en un vuelo hace un tiempo y el avión lo desviaron a otra ciudad y nos pusieron una picadera, unas galletitas, una cosa. Y en el vuelo, que estaba lleno de dominicanos, arrancó todo el mundo y cogían hasta 10 paqueticos. Y tú dices: pero ¿se van a comer los 10 paqueticos? No, es que lo están dando. Y uno diciéndole a otro: pero párate, ve y cógelo, que eso es gratis. Esto te lo están dando, esto es gratis, ve, búscalo. Por lo tanto, no es posible que una fiesta la gente como que no muestre interés por ir, y más una fiesta de esa naturaleza.
Pero la Biblia dice que aunque lo invitaron a la fiesta, la gente se mostró indiferente y no le hizo caso. Dijo, yo no voy. Dice el versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, indiferencia otra vez. Uno a su labranza, otros a su negocio, y otros se quillaron, hermanos. Otros, tomando a los siervos, lo afrentaron y hasta los mataron. Mis hermanos, eso es exactamente lo que ocurre en la humanidad hoy en día. Dios invita a una fiesta. Dios invita a la reconciliación. Dios invita a hacerte parte del reino. Y la gente dice, no me interesa. Dios vuelve y los invita. Y hasta le da más detalle. Le dice, puse a engordar animales. Y mira, ahora es que está bueno esta fiesta. Hay comida, hay bebida. Vengan, no me hagan desperdiciar esa comida que ya está preparada, ya está lista para ustedes. Pero vuelven y dicen, mira, ahí inventan excusas. Y dicen, es que yo tengo el conuco, tengo que ponerme a trabajar. Es que yo tengo el negocio. Y otros dicen, pero ya yo te dije a ti que yo no iba. ¿Por qué tú me sigues insistiendo para que vaya? Y le caen a galleta. Y dice que hasta los mataron. Mis hermanos, es importante que entendamos algunas tradiciones ahí. En aquellos lugares se hacían dos invitaciones, que era la invitación inicial para que tú reservaras la fecha y la invitación final en la cual tú le confirmabas que ya todo estaba listo para la boda. Por eso Jesús cuenta esta historia en la cual se reflejan los dos momentos, la invitación inicial y la confirmación. Por eso son invitados dos veces. Lo que quiere decir es que Dios cumple con el protocolo de invitarte a que te unas al reino de Dios. Y lo hace una vez y lo hace otra vez. Por eso nadie tiene excusa para decir que no conoce a Dios, que no puede servir a Dios, porque Dios le da el aviso y le reavisa otra vez. Y eso es parte de esa costumbre hebrea. La gente es indiferente porque no conoce a Dios. Los que este rey estaba invitando se hicieron indiferentes porque no conocían bien a ese señor. Porque ese señor dice más adelante que se enojó, y a ellos esos que se pusieron de fresco y maltrataron a los predicadores, dice que los buscó y los mató. Dice el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La gente que hoy se muestra indiferente al llamado de Dios es gente que no conoce a Dios. Es gente que no está claro del poder real de Dios. Es gente que no sabe que si Dios se enoja, solamente tiene que mirarte mal para que se te caiga todo. Lo único que tiene que hacer Dios es señalar con un dedo para que venga fuego y destruya todo lo que tú consideras valioso para tu vida. Lo único que tiene que hacer Dios es guiñarle un ojo a un ángel para que esa espada sea desenvainada y acabe con todo. Hay tanta gente que está jugando con el llamado que Dios le está haciendo. Hay tanta gente que se está mostrando indiferente, burlándose de lo que Dios está haciendo. Hay tanta gente que incluso nos hacen el fo, nos critican, nos levantan falso testimonio, hacen tantas cosas para tratar de dañarnos. Por eso miren, yo tengo una preocupación enorme con todo lo que están en la agenda LGBT, porque ellos, la Biblia dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y esa gente se están pasando. Esa gente está ahora mismo criticando de más.
y buscando cómo hacer quedar en ridículo a los siervos de Dios. Miren, esa gente que dejen de jugar con Dios, porque el que no conoce a Dios debería tener mucho cuidado, y el que lo conoce todavía con mucho más cuidado tiene que tener. Dice la palabra de Dios que la gente indiferente es porque no lo conoce, y la gente que no conoce a Dios entonces puede justificar con sus ocupaciones, con sus negocios, con sus sueños humanos, con las expectativas mundanas, excusas baratas que provocan la ira de Dios. Yo no sé si tú has recibido la invitación para ir a la boda del reino de Dios. Yo no sé cómo tú estás reaccionando a la invitación de la boda a la que Dios te está invitando. Yo no sé si Dios te está llamando por un ministerio. Yo no sé si Dios te está llamando por una acción. Yo no sé si Dios te está llamando por lo que sea que te esté llamando. Si tú recibes un mensaje de Dios, tienes que hacerle caso, porque Dios no es un muñeco. Si tú recibes el llamado de Dios, tienes que estar atento a atender ese llamado de Dios, porque Dios no olvida. De la única manera que Dios olvida es cuando te arrepientes, cuando te humillas, que Él dice que tu pecado no lo vuelve a recordar más. Pero Dios no olvida a aquellos que tratan de burlarse de Él, porque Él no es un muñeco. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué hizo ese rey en la historia que cuenta Jesús? Después de destruir a aquellos que estuvieron en contra de Él, les dijo a sus siervos: la boda, la verdad, están preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Mire, hermano, todo el que rechaza la invitación de Dios no es digno de la invitación de Dios. Si Dios te ha puesto y te ha dicho que tiene un ministerio para ti, y tú por tu vida de pecado, y tú por decisiones personales, por los proyectos de tu vida, por las cosas que tú tienes, tú lo rechazas y lo aplazas, Dios dice que esa acción tuya te hace indigno de recibir ese don de Dios. No sé a quién le estoy hablando, pero siento que le estoy hablando a alguien. Dios te está diciendo que no rechaces el plan de Dios para tu vida. Amigo, Dios te está diciendo que tú que has escuchado tantos mensajes, que tú que has escuchado tantas veces la invitación de Dios, que tú que incluso reconoces que tu vida es una vida pecaminosa, azarosa y que te lleva a la perdición, y no aceptas la invitación de Dios, tú te estás burlando de Dios y estás jugando contra Él. Y contra Dios no podemos. Y dice que le digo a sus siervos: pues mira, vete a la salida de los caminos y llama a la boda a cuanto halléis. Y salieron y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. De ahí es que surge lo de Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Cuando la gente rechaza a Dios, Dios siempre tiene un plan para salvar. Dios siempre tiene un plan para atraer a otros. Y cuando tú rechazas a Dios, hay otros que están dispuestos a venir a la boda de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entró el rey para ver a sus convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido adecuadamente. Y quiero detenerme aquí, porque lo de los pocos tiene mucho que ver con esto. Para que lo entendamos mejor, cuando se invitaba a una boda, el que invitaba a la boda le daba un vestido a todos los invitados. Es decir, cuando este rey invita a estas personas, ellos no tienen que preocuparse por la ropa que se van a poner. Ellos vienen como están, pero cuando llegan al sitio son vestidos con una ropa adecuada para la boda. Eso es similar a lo que nos pasa a nosotros. Cuando Dios nos invita a pertenecer a su reino, no le preocupa a Dios la ropa que tengamos. No le importa si estamos desnudos, si la ropa tiene andrajos, si la ropa tiene lo que sea. No importa cómo esté tu vida, Él te dice ven, porque Él te viste con vestiduras limpias.
Y todos los que hemos sido salvados, todos los que estamos aquí, sabemos que cuando llegamos a Dios, llegamos con muchísimos problemas, llegamos vestidos con harapos y Dios nos cambió nuestra vestidura y nos puso una vestidura santa. Por lo tanto, esos amigos que viven diciendo, cuando yo arregle esto, cuando yo arregle aquello, cuando yo arregle lo otro, yo voy a venir al Señor, tú estás cometiendo un error. Tú tienes que venir como está, porque Dios no necesita nada de lo que tú puedes hacer, porque Él lo que va a hacer lo necesita hacer Él, no tú. Y cuando el rey camina por dentro de los invitados, alcanza a ver a ese, porque señores, si tú estás diferente, se nota. La diferencia se nota. Él lo alcanzó a ver y le pregunta, ven acá, mijo, ¿y cómo fue que tú entraste aquí? Miren, hermanos, esto es un ejemplo clásico de mucha gente que está a veces en la iglesia, pero no tiene la vestidura de Dios. De mucha gente que está a veces de una manera queriendo hacer creer que está en esto, pero no está en esto. Hay un peligro enorme para la gente que está dentro del pueblo de Dios queriéndose hacer pasar por pueblo de Dios cuando no es pueblo de Dios. Y todo el que está haciendo eso lo sabe. Todo el que está viviendo una vida de pecado sin reconciliarse con Dios y tratando de engañar a Dios, lo sabe que lo está haciendo. Y Dios se va a dar cuenta. Es más, Dios lo sabe. Lo único que espera el momento para acercarse a ti y decirte, ¿por qué tú estás aquí? Mira, hermano, no es que te vayas, es que te ponga la vestidura de Dios. No es que te alejes de la iglesia, es que te ponga la vestidura de Dios. No es que haga cosas, no es que te alejes, porque hay otros que entonces dicen, es que yo soy tan pecador, y el diablo se encarga de decirle, tú eres un pecador, sal de ahí. Te están viendo que tú eres un adúltero, te están mirando que tú eres un fornicario, te están viendo que tú eres un hablador, te están viendo que tú eres esto, te están viendo que tú eres lo otro. No, tú le dices al diablo, sí, pero yo me voy a poner la vestidura de Dios y me la voy a poner hoy, me la voy a poner ahora, para que cuando el rey me vea vestido adecuado. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús está hablando aquí de la vestimenta de justicia que se requiere para entrar al banquete de Dios. Este ropaje es una figura de la aceptación total que se da ante los ojos de Dios para cada creyente. Este señor le dice, ¿qué haces aquí así? Él enmudeció, dice la historia, y entonces el rey dice, vengan, amárrenlo, átenlo de manos y pies y échenlo a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, hermano, no trates de burlarte de Dios. Muchos quieren venir al banquete del Señor, pero estableciendo sus propias reglas, vistiendo sus inmundicias, trayendo el mundo a la fiesta de Dios. Hay gente que no quiere ser transformado. Hay gente que quiere transformar la iglesia. Hay gente que viene con el plan de yo hacer más moderna la iglesia, de yo ponerla cool, de yo ponerla en la onda. Tú no tienes que venir aquí a hacer nada. Tú tienes que venir aquí a servir a Dios, porque Dios es el que va a hacer algo contigo. Tú no vas a hacer nada con Dios. Dios es el que va a hacer algo contigo. Si vienes con esa mentalidad, vete para otro lado. Este no es tu lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo ha provisto una vestimenta para cada creyente, pero cada persona debe decidir usarla a fin de poder entrar al banquete de Dios. No es que te vas a vestir cada vez que venga a la iglesia, porque esa es otra. No, tienes que vestirte para la vida. Tiene que tener esa vestimenta resplandeciente en todo lo que haces. Y esa es la razón, hermanos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque no todos están dispuestos a aceptar el plan de Dios para sus vidas. Porque queremos los beneficios de Dios, pero no queremos los compromisos con Dios. Porque queremos muchísimas cosas de Dios, pero nosotros queremos que Dios
me entienda. Y Dios te entiende hasta cierto momento, pero es el tiempo de que tome decisión firme de pertenecer a ese grupo de los pocos, a ese pequeño club, a esa pequeña estructura. Hoy tú puedes ser de los pocos que vencen sus debilidades, de los que superan sus retos, de los que avanzan hasta el final. Hoy tú puedes ser de los pocos que puede alcanzar tus sueños, de los pocos que logran sus metas. Hoy tú puedes ser de los pocos que lleva libertad a tu casa, libertad del pecado, libertad de los vicios. Hoy se pueden romper las cadenas en tu vida. Hoy tú puedes ser de los pocos que verán a Dios. Puedes llegar al cielo y sentarte a la diestra de Dios. Hermano, y no porque tú seas fuerte, no porque seas inteligente, no porque seas grande, no porque seas rico. Hoy tú puedes ser de los pocos, pero de los pocos que depositan su confianza en Dios, de los pocos que fija su esperanza en Dios, de los pocos que entrega su vida a Jehová Dios Todopoderoso, sabiendo que su poder se perfecciona en tu debilidad, en lo poco. Es asombroso lo que Dios puede hacer con lo poco. Fueron solamente unos pocos panes y unos peces suficientes para alimentar a todos los que escuchaban el mensaje de Dios, y sobró en abundancia. Por lo tanto, no te preocupes de que seas poco, no te preocupes de que tenga pocos dones, no te preocupes de que tiene pocas cosas. En las manos de Dios eres una herramienta poderosa para salvación. Los pocos del Señor vencen contra todo pronóstico. Los pocos del Señor entran por la puerta estrecha con gozo. Los pocos del Señor pasan en camello por el ojo de una aguja. Los pocos del Señor honran a Dios en cualquier circunstancia. Los pocos del Señor viven confiados sin temor al mañana. Los pocos del Señor se han arrepentido de sus pecados. Los pocos del Señor han lavado su ropa en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Los pocos del Señor se han rendido sin reservas a Dios. Los pocos del Señor reinarán y se sentarán a la diestra del Padre. Yo te invito a que tú seas de los pocos del Señor. Yo te reto a que te metas a los pocos del Señor. A esos pocos que consideran que no tienen fuerza. A esos pocos que están seguros de que no tienen capacidad. Esos pocos que saben que no pueden transformar nada, pero que saben que depositados en la mano de Dios son más poderosos que cualquier ejército. Son más poderosos para alcanzar lo que Dios propuso para tu vida. Te reto a que sea de los pocos. Te reto a que te levantes. Te reto a que luches y que puedas entonces decir: yo soy poco, pero en el reino de Dios soy poderoso en Dios. No es tu fuerza, es lo que decidas hoy. Amigo, decide ser de los pocos, de los que tienen, de los que verán a Dios, de los que tienen a Dios en su corazón. Hermano, deja de vivir una vida mediocre. Deposítate en Dios. Integra ese grupo pequeño, esos 300 contra 135,000, esos 12 contra toda la humanidad. Dios te está llamando para que sea de los pocos. Señor, gracias por tu palabra.